¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es 9 de abril, ya es martes, hacía tiempo que no nos encontrábamos en Magazine, así que estamos todavía más contentos de lo habitual, que ya es mucho. Esperamos que ustedes compartan esa alegría y nos compartan en este tiempo de televisión nuevo que hemos preparado para ustedes, con muchos contenidos que esperamos les interesen, les entretengan, bueno, que pasen un rato divertido y que además, bueno, pues sientan inquietud por alguno de los asuntos que vamos a proponerles. Hoy, miren, tenemos tertulia, vamos a acabar con ella y vamos a hablar de esa exacerbación, ese malestar que tenemos habitualmente y de forma cotidiana. Lo hemos dado en llamar el discurso del odio, la tertulia de hoy. Vamos a ver si es verdad o no que estamos un poquito más exasperados de lo normal. Para ello tendremos a Julio Collado, Victoria Lamas y Gabriela Torregrosa con nosotros. Este será el asunto final de nuestra tertulia, pero hay otros. Además, estaremos seguros con la Guardia Civil. Este martes hablaremos de la Ley de Protección Animal con el jefe de comunicación de la Comandancia de Ávila, Luis Ángel Orga. Y nos iremos al cine de la mano de Enrique Torralba, el gerente de los cines Boulevard. Vamos a conocer la cartelera, destacaremos películas y avanzaremos algunos de los próximos estrenos. Todo eso hemos preparado y para empezar queremos estar bien seguros con la Guardia Civil. Seguridad ante todo, seguridad y estar a gustito. Y yo creo que Luis Ángel Orga, que es el responsable de comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil aquí en Ávila, está a gusto. Buenas noches, Luis Ángel, está muy bien, ¿no? Muy a gusto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, él estaba escuchando nuestro sumario cuando hablábamos de que en la tertulia hablaremos del discurso del odio y de por qué estamos tan exacerbados, tan, tiquismiquis o incluso agresivos en muchas ocasiones, y decía, lo constatabas, ¿no? Porque había habido en muchas actuaciones y en controles, en identificaciones, la gente está que nunca había ningún problema, pues parece que la gente está muy sensible, con la piel muy fina, sensible. Muy fina. Bueno, si quieres te quedas a la tertulia, ¿eh? Bueno, no vamos a hablar con Luis Ángel Orga de precisamente este asunto, sino de otro bien interesante también y muy novedoso, es la nueva ley de protección de derechos y bienestar animal. Una ley que todavía está en ciernes, aunque ya lleva un año tramitándose de una u otra manera, ¿no, Luis Ángel? Sí, salió en marzo mediante esta ley. Sin entrar a cuestionar o a valorar el contenido de la ley, que es muy complejo, muy largo, es cierto que la idea es buena en el sentido de que compila la cantidad de legislaciones. Como todo el mundo tiene competencias en comunidad autónoma, municipios, el Estado y tal, parece que ha refundido un poco las obligaciones en relación a la tenencia, venta, custodia de animales domésticos, animales salvajes y tal, y da, digamos, una directriz general en todo el Estado, sin menoscabo de las competencias que van a tener y tienen las comunidades autónomas y las entidades locales. Lo que pasa es que todavía le falta concretarse a esa ley, ¿no? Sí. Porque yo quería conocerla un poco más, ver cuáles son las obligaciones, las prohibiciones, sí, pero faltan concreciones importantes, claro. Decía la norma que en el plazo de 2 años se reglamentará, es decir, se concretará, pues se terminará de concretar el listado de especies, las obligaciones, cómo va a ser la obligación de tener un seguro de un animal, cómo va a ser la obligación de los establecimientos de venta de animales, cómo va a ser la obligación del ciudadano que tenga un animal que ya va a ser prohibido. Es decir, todo eso se va a desarrollar, esperemos, en el plazo de 2 años, desde marzo, es decir, marzo del 25. Sí, una ley compleja, por eso hoy queremos ir un poco al terreno, a aquello que a las personas que nos están viendo en sus casas o ya donde estén les va a interesar más. Luego podemos hablar de las actuaciones de Guardia Civil en este ámbito y de qué grupos son los que concretamente se centran en la protección animal, pero bueno, empecemos por las multas, que es lo que más daño le hace al bolsillo
del ciudadano. ¿Qué multas por maltrato animal recoge esta nueva ley, Luis Ángel? Hay numerosas conductas, pero se resumen en infracciones leves, graves y muy graves. Las leves oscilan de 500 euros hasta 10.000 euros, son muy altas. Las graves oscilan entre 10.001 hasta 50.000 euros y las muy graves de 50.000 hasta 200.000 euros. Realmente las muy graves, no vamos a desglosarlas aquí. ¿A qué nos podemos referir? No sé. Bueno, el que causare una muerte de un animal por una negligencia, porque la ha dejado abandonado, etcétera, ¿no? Es cierto que tenemos una herramienta y nosotros la aplicamos como prioridad 1, que es el Código Penal. El Código Penal, bien es cierto que hace muchos años la sociedad no tenía esa sensibilidad de la protección de los animales, lo recogía el artículo 417 bis A del Código Penal, es decir, hace muchos años, como un apartado de... Pero ya luego entró el nuevo Código Penal y ante graves agresiones a animales, entonces es cuando el Código Penal recogió una serie de conductas penales de protección de los animales. Me acuerdo como anécdota que estaba precisamente en el Seprona, que hubo una matanza de animales en un centro de perros en Tarragona. Unos individuos con motosierras les cortaron todas las patas y tal, y bueno, eso que en la sociedad, lógicamente, se quedó colapsada. Dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues no había herramientas ni administrativas ni penales para coger a esos individuos y, en fin, ponerlos a disposición de la justicia. Ajá. Unos daños, sin más. Vale. ¿La sanción por abandono animal será importante también? Sí, ¿no? efectivamente. La sanción de abandono de animales es una infracción administrativa grave, es decir, entre 10.000 y 50.000 euros. Abandono que también incluso lo recoge, incluso aunque lo entregue en un centro de recogida de animales y no vaya a recogerlo en plazo, ahí también se puede considerar como abandono del animal. Vale, o sea, cuando tú dejas a un animal en teoría por un tiempito no vas a por él, eso es un abandono. Eso es abandono, sí. Vale. Otras preguntas que se hace la gente, ¿se van a seguir vendiendo animales en tiendas? Se va a poder vender determinados animales en tienda. Perros, gatos y hurones son los 3 animales estrella que ya solamente se van a poder vender por criadores autorizados. Vale. Tienen que darse de alta, ejercer una labor de criador con una serie de servidumbres que se recogerá en ese reglamento que salga, y ya no se va a poder pasar por un escaparate y ver los perritos en el escaparate, eso ya no se va a poder. A lo mejor sí pececitos y tal, pero no... Determinado, sí. Bueno. También obliga a las tiendas de animales que se han visto o se van a ver bastante condicionadas, pues a separar el tránsito de las personas de los propios animales. No podemos estar viendo los animales así, salvo la tutela del propio empleado de la tienda. En fin, esta norma regulariza también el tema de las identificaciones de los animales. Claro, estamos con la identificación de microchip del perro, que hoy es de obligación, va a ser del gato y de los hurones, van a tener la misma consideración y va a tener que ser una obligación tácita el identificarlos con microchip también. Partimos de la base de que son animales sintientes, que es lo primero que dice esa ley. ¿Dónde podemos adoptar un animal de compañía, un perrito, por ejemplo? ¿Cómo y dónde? No, adoptar precisamente en criadores, o sea, adoptar o comprar. Bien es cierto que esta ley habla unos artículos que las propias tiendas de animales pueden hacer de intermediarios a la hora de la adopción, ser unos canales también de adquirir animales para intermediarios, digamos. Sí, vale. También lo regulará ese famoso reglamento, pero sí le da esa posibilidad. Hay otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. Si tengo 5 animales o más en mi casa, ¿qué pasa?
Pues la ahí nueva ley. la nueva ley lo considera como criador, entonces tendría uno que darse de alta como criador. Por ejemplo, yo tengo 3 gatitos, no es Sí. la verdad, pero imagínate que tengo 3 gatos y 2 perrillos. Pues teóricamente tendría que darse de alta, según la norma, como criador para tener esos cinco animales. Si quiero continuar con ello y ampliándolo. Pero sí es cierto que la norma, la pregunta es, ahora mismo, ¿qué va a pasar? O, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, una iguana. Tengo una iguana, hay muchísima gente. Una especie de loros o arañas o tal. Bueno, la flexibilidad de esta ley es que da un plazo de 6 meses para que los propietarios informen, den cuenta a la comunidad autónoma, que es la competente en estos aspectos, para decir, oiga, que yo tengo una iguana, la tengo desde hace 5 años, mire usted la documentación, y se permite hasta su fallecimiento. Entonces, ¿qué animales pueden considerarse de compañía? ¿Lo permite esta nueva ley? ¿Y cuáles no? Sí, Pues sería una lista larga, a lo mejor, pero bueno. Hay un listado básico que de perros, gatos, Sí. hurones, determinadas especies silvestres, aves de cetrería, animales de acuariofilia, es decir, determinados peces que no sean exóticos o no estén incluidos en animales invasoras, es decir, especies invasoras. ¿Qué no se permite? Pues hay un listado de roedores, tortugas. No se permiten. No se permiten ya. Vale. Tortugas, bueno, hay estudios que confirman que pues, tienen una variedad de patógenos en el que hay riesgo pues, a los menores, a las personas mayores. Y como comentábamos, hay mucha gente que compra tortuguitas, le crece, empieza a crecer, es muy sucia, huele, las dejan bien en una ría, y lo que hacen es, esas especies que son consideradas como invasoras, lo que hacen es destrozar la fauna autóctona, las rías, las huevas. Pero la tortuguita que yo tengo en casa, ahí en su tortuguero, esa. Suele ser, vale. o tortuga californiana, que es la más agresiva, que tenía ahí una manchita roja, Sí, tal, sí. o la tortuga autóctona, pues no se puede tener. Has hablado también de roedores. Si yo tengo un hámster, o tengo periquitos, o un agaporni, no sé. Sí, lo mismo. ¿Qué tengo que hacer si lo tengo ya? Sí, ahora mismo, por lo que te estaba comentando, es decir, dar cuenta de que tengo ahora un hámster en casa. Sí, ¿y cómo? Bueno, pues también se regulará cómo habrá que dar cuenta a la Junta de Castilla y León, en nuestro caso, de que tengo una especie que a partir de esta fecha pues ya no se puede tener. Pero entonces, comunicando que ahora mismo la tengo, voy a tener, repito, 6 meses para informar de que la tengo hasta que fallezca. Bueno, puedo ir con mi mascota o mis mascotas, menos de 5, porque si no ya soy criador. ¿Puedo ir con mi mascota a cualquier sitio con esta ley? Sí, abre la posibilidad, insta a las entidades, ayuntamientos, entidades privadas y tal, a facilitar el acceso de estas clases de animales, perros o gatos, a cualquier establecimiento, prácticamente en todos los sitios, tanto en autobuses urbanos como en el acceso a la playa o en la tienda. Es decir, si el responsable de la tienda no quiere que entren perros en ese supermercado, puede hacerlo, pero tiene que informar. Está prohibido en esta tienda por sus condiciones. Por su derecho de admisión. Sí, claro. derecho, es decir, está prohibido el tema, pero con carácter general está permitido, salvo en aquellos espacios donde haya almacenamiento o tratamiento de alimentos, es decir, una carnicería o depósito de alimentos. Bueno, es muy interesante, podríamos seguir haciendo preguntas sobre esta nueva ley que todavía no está desarrollada del todo, a pesar de que llevamos un año ya con ella aprobada. Nos lo está contando Luis Ángel Orga, que es el responsable de comunicación de Guardia Civil de Ávila, y por eso a mí me gustaría que nos contaras dentro de la Guardia Civil quiénes son los que se encargan de salvaguardar que se cumpla esta ley. Sí, con carácter general, la tema de epizootias, ley de protección animal, etcétera, pues está encargada a la Guardia Civil. Bien es cierto que el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, es una especialidad dentro del cuerpo y
precisamente en esta ley la menciona como autoridad, no lo menciona casi a la Guardia Civil, sino al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ¿no? Pero bueno, la competencia básicamente es del cuerpo, y sí es cierto que se atiende. Mira, recibimos muchas llamadas o muchas informaciones de la comunicación de la ORIS de Madrid, de comunicaciones, pues de ciudadanos que comunican incidencias o incidentes en tal pueblo, pues de que hay un perro atado y no le dan de comer y no sé qué tal. Nos lo trasladan desde Madrid porque lo mandan por correo, y nosotros tenemos que canalizarlo a través de la OPC, nuestra querida Sandra y tal, pues trasladarlo a la unidad del puesto de donde nos dicen que hay un perro, y hay que hacer un informe, hay que denunciarlo, hacer una denuncia o no, es decir, oye, no es tanto como dicen, pero muchísimas informaciones de ciudadanos vienen en este sentido. ¿Cómo está Ávila? ¿Cómo está la provincia de Ávila en este aspecto? ¿Cuidamos bien a nuestros animales en líneas generales? En líneas generales sí, en líneas generales la verdad es que no hay grandes problemas, porque por ejemplo la ley de tenencia de animales peligrosos está recogida, digamos, queda un poco al margen de esta, está recogida en otros aspectos, y sí, hay que mejorar, pero no en Ávila o provincia, sino en toda España, porque también en esta norma sí obliga a los ayuntamientos, en este caso a las entidades locales, obligan a tener un teléfono 24 horas para atender animales, gatos, perros y tal, que puedan tener cualquier incidencia, abandonados, etcétera, para su recogida y custodia con las condiciones de salubridad, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa con Muñoz Galindo o Pedro Bernardo, que son localidades pequeñas? Bueno, entonces da la posibilidad esta propia ley. Insisto que no entro a valorarlo, solo constato lo que dice. Lo que hay. Lo sí. que hay. Da la posibilidad de que la propia administración contrate a empresas privadas para gestionar esto, o incluso se mancomunen varios municipios para gestionar esta obligación que va a ser responsabilidad del ayuntamiento. Bueno, muy interesante el asunto que hoy nos trae la Guardia Civil en ese espacio dedicado a la seguridad. La Ley de Protección de Derechos y Bienestar Animal nos ha ocupado nuestro programa de hoy. Podríamos seguir hablando muchísimo más. Sí, es larguísima. Es una ley muy extensa y todavía además muy en ciernes, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en otra ocasión retomamos este asunto porque... Cuando salga el reglamento podemos ya ahondar un poquito. Eso es, a mucha gente seguro que le está interesando. Sí. Muchísimas gracias, Luis Ángel Orga, por haber estado con nosotros, y hasta la próxima, que sea pronto. Encantadísimo. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera para la publicidad, después nos vamos corriendo al cine. Miren dónde estamos, tan confortables, en una de las salas de los cines Boulevard. Por lo tanto, vamos a hablar de la gran pantalla. Sí, nos gusta venir aquí al cine, disfrutar del ambiente y sobre todo disfrutar de Enrique Torralba, que es el gerente de Cines Boulevard. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué Para tal? hablar de las películas que tenemos ahora mismo en cartelera, de las que van a venir, en fin, bueno, ¿cómo está yendo la hacer cosa? un pequeño resumen de cine. Eso es, bien. Muy bien. Y vamos a empezar con una de las películas que están ahora mismo en cartelera, se llama Godzilla y King Kong, me parece. Sí, ¿no? Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Eso es, bueno, ese es título. El título original. Cuéntanos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de esta película. Bueno, es una película que ya Aventuras, los ¿no? amantes de este tipo de cine pues bien conocen, porque además es casi una saga. Ya hubo una que era Kong y la calavera, otra me parece que fue hace 2 o 3 años, 2021, la de Godzilla vs. Kong o Godzilla contra Kong, y esto es una secuela. En este caso, pues en esta película ya no se pegan entre estos dos titanes, que es en la anterior, que hay un conflicto entre Godzilla contra Kong, sino en esta se tienen que aunar fuerzas para pegarse contra un ente mayor que está en el planeta Tierra y escondido. Los que hayan visto las sagas anteriores pues sabrán de dónde puede venir, y tienen que liberar a la humanidad de esa tercera fuerza, digamos. Una película pues para los amantes del cine de ciencia ficción, de fantasía,
y luego sobre todo para verla en esta sala grande o al menos en una pantalla de cine, porque tiene muchísima acción, muchísimos efectos especiales que se consiguen ver en una pantalla grande y con un muy buen sonido. Desde luego, claro, en una pantalla como esta, que es la más grande de los cines Boulevard, con un sonido también que nos va a envolver de manera muy especial. ¿Es una película familiar, podemos decir, o no? No es especialmente familiar, pero la pueden ver las familias. A lo mejor yo lo que no traería es a un niño de 5, 6, 7, 8 años. Una película que el Ministerio la tiene calificada como no recomendada para menores de 12 años, pero bueno, son películas que las pueden ver niños de 10, 12, a partir de esa edad se puede ver perfectamente y luego también ya cada padre tiene que saber cómo es su hijo y si puede verla o no. Es una película sobre todo pues eso, para los amantes de los bicharracos estos grandes. Claro, sí, a los niños pequeños luego les puede dar pesadillas, cuidado. Bueno, quizá tanto como pesadillas no, porque bueno, el cine americano se suele contener mucho de hacer escenas en las que se vean sangre y tal. Es más blanco, ¿verdad? Sí, es más blanco. Sí. Pero bueno, sí, quizá a lo mejor también se les puede hacer larga, es una película de 2 horas. Y la verdad es que hay que decir que ha funcionado muy bien. Es una película que ya lleva bastante tiempo en cartelera, se estrenó justo para la Semana Santa, el miércoles antes del Jueves Santo, y la verdad es que en el fin de semana ese del estreno funcionó muy bien. Hizo pues casi 2 millones de euros en España, que bueno, ha sido uno de los mejores estrenos de lo que va de año, porque hay que contar con que seguimos viniendo de una pandemia en la que todavía el cine le está costando salir. Nos acostumbramos a quedarnos en casa. Y bueno, la verdad es que este año la Semana Santa nos ha venido muy bien. Todos los que se han quejado de que no han podido salir procesiones, etcétera, etcétera, han venido al cine. A los cines nos ha venido muy bien porque la lluvia siempre nos favorece. Bueno, ¿te apetece entonces que veamos el tráiler de la última de Godzilla? Godzilla, muy bien. Bueno, pues vamos a verlo. La mayoría de las civilizaciones han creído que la vida solo era posible en la superficie de nuestro planeta. No podíamos estar más equivocados. Este mundo tiene más secretos de los que podamos imaginar. ¿Qué es eso? Eso no es cosa de Kong. ¿Quién ha podido hacer esto? Kong no puede detener esto solo. No va a estar solo. ¿Eso es un mini Kong? Bueno, así pinta Godzilla y King Kong, bueno, una película de largometraje, como decía, recomendada para mayores de 12 años, recordemos, y ahora vamos a una peli que nos toca muy de lleno, a los abulenses, ¿no? No, y además que estamos encantados de tenerla en el cine y además de hablar de ella, por supuesto, y yo me gustaría que viniera toda la población de Ávila a ver esa película porque es de un director abulense, de David Galán Galindo,
Y bueno, yo creo que es una película que está gustando, ya está estrenada, se estrenó el viernes pasado, hace 4 días como quien dice, la tenemos en 3 sesiones, ahora luego la recordaremos para que no se nos olvide, para que sepa la gente qué horarios tiene. Y bueno, el primer fin de semana del estreno, pues hombre, no podemos tirar las campanas al vuelo porque no es que hayamos podido decir que se haya hecho, pero bueno, no ha funcionado mal, que se dice. Hablamos de Matusalén, que no hemos dicho el título, verdad, de David Galán Galindo, efectivamente una película que se ha estrenado a nivel nacional, también aquí. La hemos traído de estreno, exacto. Y que ahora mismo está en cartelera y dices que sí, bueno, está funcionando, el fin de semana más o menos ha funcionado. 5:45, 8 y 10 y cuarto, y no ha funcionado mal. Se puede decir que dentro de lo que ha habido este fin de semana a nivel de cines de España, ha funcionado bien, o sea, no podemos decir que haya funcionado mal. Lo que pasa es que, bueno, como por el hecho de que fuera de un director abulense, nos habría gustado que hubiese hecho muchísimo más. Que hubiese llenado la sala. Que hubiese llenado la sala, exacto. Pero bueno, también es verdad que está recién estrenada y yo creo que es una película además que va a ser de largo recorrido porque está gustando, la gente que la ha visto le ha gustado, las primeras impresiones son que es muy simpática, que es bueno, ahora hablaremos un poco de qué va, y es comedia, comedia pura y dura. Que nos viene muy bien. Que nos viene muy bien, exacto, que hay que reírse de vez en cuando, que para ver telediarios y deprimirnos siempre hay tiempo. Es una película que nos cuenta la vida de Julián, el rapero de 40, el que le llaman el Albert. ¿El Albert? El Albert. Bueno. Sí, el apodo es el Albert. El Albert tiene como premisa que envejecer es obligatorio, pero madurar es solo opcional. Con lo cual ya con esa premisa te haces una idea de cómo es el Albert. Es el típico rapero de 40 y tantos años que su padre está hasta arriba de ella. Y bueno, llegan a una apuesta en la que le propone a su hijo que si se matricula en la universidad y la acaba, pues que... Vamos a ver, no sabría cómo decir, como que tiene fe en su propio hijo. El hijo se matricula en la universidad y no solo no acaba la universidad, sino que se reencuentra con una antigua amiga, de la cual ahora descubre el amor, bueno, un montón de historias ahí en la universidad. Se pierde todavía más. Al final casi que cambia él al resto de la universidad más que cambiar él. Entonces, bueno, pues lo que tiene es muchísimos gags, muchísimos chistes, muchísimas cosas que hacen que el público se ría mucho. Bueno, hablamos de Matusalén, una película de David Galán Galindo abulense, un director que nos tiene fascinados con todos sus trabajos. Sí, la verdad es que para las cosas que ha hecho ya... Y un tío muy simpático, además. Sí, una bellísima persona. Sí. Además, viene mucho al cine, viene más con sus hijos, que les trae, viene a ver todo tipo de películas y luego, bueno, pues que es que en los años que tiene, es un chico muy joven para los que no le conozcan y ya tiene un montón de nominaciones a los Goya, con Gol Automaticoa también estuvo nominado y la verdad es que hace un cine muy variado y a mí me gusta, con Orígenes Secretos, no sé si os acordáis, es una película que fue la faena que se estrenó en pandemia y no la pudo meter en cines porque estábamos cerrados, y la tuvo que estrenar en Netflix. Y fue un estreno a nivel... Fue la primera película en Netflix, no sé si una semana o así. Entonces, bueno, yo creo que es una película, Matusalén, que va a gustar. Además, bueno, también hay que hablar del reparto. Es una película... El padre del protagonista es Resines, pero es que tiene a un montón de actores conocidísimos con interpretaciones de estas que podemos decir... apariciones estelares, ¿sabes? Entonces, bueno, le da mucho también caché a la película. Bueno, vamos a ver el tráiler de Matusalén, nos hacemos una idea, tiene bastantes pases, está proyectando ahora mismo en los cines Boulevard. Muchas más ideas que años, Matusalén, que no... ¡Ahuecad el ala, Toys! Pues estás despedido. La ley nos obliga a hacerte fijo. Como comprenderás, pues no vamos a hacer fijo a un motero de 40 años. Porque estoy hasta los huevos ya de este cabezón. ¡Hasta los huevos! Ramón es el que está tan orgulloso. Lo único que ha hecho en la vida es una canción de éxito y vivir de ella. ¡No! Tu hermano fue a la universidad. Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra? ¡Qué hardcore, tía, eres tú! Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui. ¿Hace cuánto? 18 años, 5 meses, una semana y 2 días. Hola a todos. Coño, mira por dónde vas, niñato. Bueno, tú di niñato poco, que tienes ya canas en los huevos. Supongo que hay una explicación para todo esto. Perdón, la explicación es que es gilipollas. ¡Hardcore! La edad no es excusa, Matusalén abusa. Y el amor, papá, el amor me come la polla. ¿Has desayunado? Porque te puedo dar una galleta. Cógeme un micro, se caga la perra, empieza la guerra. Es que es muy difícil atarse sola. ¡Yeah! Lo primero que tienes que hacer es dejar las drogas. Yo no tomo drogas, tío. Mi estupidez es natural. Este chico es un gilipollas. ¿Me lleváis a casa, porfa? ¡Panta Polis! Yo soy Matusalén, la edad no es excusa, Matusalén abusa. Con la tope.
Matusalén, una comedia muy divertida con Julián López como prota, ¿no? Sí. Tenemos a grandes actores como Antonio Resines ahí también y sobre todo nuestro director favorito, Eso es. que es David Galán Galindo, Eso ¿no? es. Bueno, vamos ahora a una de miedo, ¿te parece? Porque de comedia a una así de miedo. Como siempre decimos, hay que intentar tener una cartelera compensada. equilibrada, exacto. Muy bien. ¿Cuál nos propones? ¿Cuál se está...? Pues la primera profecía, una película de... Acaba de estrenarse, además. Sí, igual, el viernes pasado también, lleva 4 días en cartelera, también podemos decir los horarios. En este caso, esta película tiene 4 pases, a las 15:45, a las 6, 8:15 y 10:30. Siempre recordar a nuestro público que el primer pase ese de 4 menos cuarto, 4, 4:15, solo lo damos el día del espectador, los miércoles, mañana, y luego fines de semana y festivos, ¿vale? Para que no lleve a engaño. Vale. Y es una película que, bueno, pues eso, habla de una monja que acaba de tomar sus votos, es enviada a Roma a que ella haga su carrera al servicio de la Iglesia, y bueno, allí descubre una especie de complot para traer otra vez al hijo de Satán a la tierra. Sí, sí, bueno, aunque no lo creáis, es una precuela. Sabéis que está muy de moda hacer precuelas y secuelas. Pues esta película es una precuela de una película de hace 50 años, Fíjate. de 1970, bueno, casi 50 años, de 1976, que era La Profecía. Y entonces, bueno, pues aquí nos cuentan un poco de los avatares de cómo, o los preámbulos de cómo llega Damian a la Tierra. Yo será de las que no vea otra vez, porque como siempre hemos hablado, a mí las películas de miedo, yo tengo un corazón para toda la vida. Es la primera profecía, una película que promete a aquellos que les guste pasarlo mal. A aquellos que les guste pasarlo mal, exacto, o por lo menos que les gusten las películas de miedo. ¿Quieres que veamos? Bueno, tú no. Yo no, yo ahora ponéis el tráiler y cierro los ojos. ¿Quieren ustedes que veamos el tráiler? Vamos a verle. No tienes nada que temer. Esta criatura es como él. Bueno, Enrique, ya puedes abrir los ojos, ¿ya los has abierto? Sí. Así pinta la primera profecía, precuela de la profecía de hace 50 años, nada menos. Una película de miedo que está en cartelera ahora mismo en los cines Boulevard. Y ahora vamos a recordar que mañana es el Día del Espectador, sí. ¿verdad? Lo he dejado caer antes. Lo has dejado caer antes, pero bueno, mañana es el Día tienen ustedes la oportunidad de venir al cine a un precio más reducido, lo cual pues está muy bien. Sí, siempre. Además, ahora no es lo mismo venir una sola persona que cuando vienes marido, mujer y 2 hijos a ver una película familiar, son 4 entradas, oye, hay un ahorro. Bueno, hemos hablado de lo que tenemos en cartelera. Algunas películas, como la primera de la que hemos estado hablando, ya llevan un tiempo en cartelera, otras son estrenos, y ahora vamos a ver ¿qué nos deparará el futuro? Bueno, el futuro inminente, inmediato, porque es claro. para el viernes próximo, para dentro de 3 días, viernes. Pues traemos la última película de Benito Zambrano, la de El Salto se titula. Es una película que trata un poco el tema de la inmigración, se titula El Salto porque es el salto de la valla de Melilla. Ajá. Es la historia de nuestro protagonista, ya está viviendo en España, está afincado, está casado, va a ser padre, trabaja en la construcción, me parece es el argumento de la película, pero le detiene la policía, resulta que está sin papeles y le deportan a su país, a Guinea-Conakry. Y bueno, pues como sabe que va a ser padre, pues él es su mayor es volver otra vez a España, porque claro, tiene aquí la familia, tiene la vida hecha. Y en el desarrollo de que le deportan y vuelve, pues vuelve a pasar todos los avatares que nos cuenta la película de cómo llegan los inmigrantes subsaharianos hasta la zona de Melilla, hacia la zona de Nador, de ahí pasan al Monte Gurugú, que es donde está en Melilla para saltar la valla. Nos cuenta más historias, conoce a una chica, no sé si, supongo que mucha gente lo sabrá por los telediarios, por esto ha salido mucho, es un salto difícil, hay que tener mucha fuerza.
y en lo que va de historia reciente ninguna mujer lo ha conseguido. Bueno, pues la película nos cuenta la historia de la mujer que sí consiguió saltar la valla de Melilla. Pero bueno, tampoco quiero desvelar mucho más de esta película. El drama de la inmigración exacto. Puesto en la gran pantalla gracias a Benito Zambrano, que es una garantía. Exacto, yo creo que nos va a hacer una película muy buena, como nos hizo con Sola ya hace 20 años, que estuvo nominada a los Goya, bueno, que los ganó, y nos lo ha hecho en Havana Blues y en alguna película más, y yo creo que es un director ya consagrado. Bueno, vamos a ver el tráiler de El Salto. ¿Número? Ibrahim Touré. Por favor, le he preguntado por el número. Ibrahim Touré. 723. Muy bien. Ibrahim Touré va. Caballero, un momento, enséñeme la documentación. Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de expulsión. Si es una niña, quiero que se llame como mi madre. Esté listo 4 horas antes. ¿Ha pasado algo ahí, bro? La policía lo ha detenido. Yo no he hecho nada a nadie. No soy un delincuente. No somos terroristas ni asesinos. Somos hombres inocentes. ¡Sí! ¡Silencio! Voy a ser padre. Y si me expulsan, te juro, volveré de cualquier manera. Vamos a intentar saltar la valla de Melilla. Eso es muy peligroso, Ibra. Nuestras vidas están en manos de Dios. Chef, les nouveaux frais sont arrivés. Es el único que decide si saltar la valla. Es el camino para volver a España. Merci de nous accueillir. Ah, hola, est-ce que c'est moi qui vous accueille? C'est la forêt, la cité des clandestins. C'est Melilla. Bienvenue. Mes frères, ceux qui vont devant doivent être les plus forts de cœur. Ils seront les premiers à recevoir les coups de garde. Nous devons rester unis, un seul homme, un géant. Et alors là, réveillera en eux la peur et le doute. Ce petit instant de doute sera le moment précis pour sauter la barrière et arriver à Melilla. A partir del viernes, de este viernes que viene, se puede ver El Salto en las carteleras de los cines Boulevard, una película que pinta muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, ¿alguna otra recomendación que quieras hacernos? Bueno, que vengan al cine. Que vengan al cine, exacto. Que aquí les esperamos con los brazos abiertos. ¿Alguna cosilla así que también vaya No, a venir? la verdad es que sí, bueno, hay cartelera, pero ya más para adelante, para mayo, y eso hay películas. Y luego, por supuesto, para verano, que en verano vienen películas que se espera un gran verano de cine, con películas como la segunda parte de Dentro Fuera, que el título en inglés era Inside Out, sí, que gustó muchísimo la primera parte. También para el público más infantil vendrá la de Gru, mi villano favorito. Entonces, bueno, pero bueno, ya iremos hablando de ello. Exacto. Iremos hablando, porque dentro de un mes estaremos aquí contigo otra vez para que nos cuentes un poquito queráis lo que hay y lo que está, y lo que está por venir. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique Torralba, como siempre, por estar con nosotros. El gerente de los cines Boulevard hace un huequecito para acompañarnos y se lo agradecemos, pues de verdad, encarecidamente. A ustedes también, que nos sigan tan atentamente. Ahora vamos a la publicidad. Al cine. Eso es. Vamos a ver los anuncios y volvemos, ¿eh? Ya estamos aquí después de la publicidad en nuestro saloncito de charlar. A partir de ahora y hasta el final de este programa tenemos una charla por delante muy interesante. Porque miren, hoy además hemos pensado que cada vez tenemos la piel más fina. No sé si será verdad o no, pero aguantamos muy poco del otro y proliferan mucho, de eso vamos a hablar, los discursos del odio. Con el nuevo mundo nos hemos adentrado en otro mundo que ya no se basa en las antiguas categorías. Un mundo en el que sobrevivir es sobrevivir al odio. Con estas sobrecogedoras líneas comienza el acercamiento al libro de André Glucksmann, El discurso del odio. No me gustaría a mí que nos adentráramos en lo más negativo del ser humano en esta tertulia, pero tampoco debemos obviar que los comportamientos amenazantes, intolerantes, agresivos, denigrantes, de menosprecio, se han incorporado al día a día de la sociedad en su conjunto de manera excesivamente frecuente y cotidiana, creo yo, a todos los niveles. ¿Qué hay de realidad en esta apreciación
mía y subjetiva, seguramente. Somos más malhumorados, más aprensivos hacia el otro ahora que antes, nos situamos a la defensiva, nos sentimos en peligro del prójimo. Si es así, y esta no es una visión negativa del mundo, ¿cuáles pueden ser las causas de este malestar a priori, de este contra el otro que exhibimos en cualquier situación mínimamente adversa? De todo esto, que fíjense si es profundo y es intenso, vamos a hablar en esta tertulia con Victoria Lamas, Julio Collado y Gabriela Torregrosa, a quienes ya tenemos aquí en este plato. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Bueno, es un tema un poco complejo. Espero que nadie se enerve hoy, ¿eh? Y si es así, bueno, que nos explique por qué. ¿Quién quiere empezar, Gabriela? Haya paz, primero. Haya paz. Por eso ha traído torrijas, señores, que sepan ustedes, ya viene por adelantado con un regalito. Para endulzar el paladar. Para endulzar. Bueno, para pero endulzar. ha dicho que solamente las probarán los que se porten bien. Sí, vale. sí. Para que no nos crispemos, precisamente. Bueno, Gabriela, ¿cómo ves este asunto? ¿Es verdad que estamos más crispados que antes? Creo que Gluckman tiene un poquito de razón. Sin duda, la sociedad se ha crispado mucho más. Probablemente venga de las redes sociales bastante por la inmediatez con la que nos transmiten los mensajes. Y al mismo tiempo, si el que recibe esa información rápida no tiene ideas firmes, está seguro de sí mismo, tiene un buen conocimiento de las cosas, no mucha formación o poca formación académica, pero conocimiento de las cosas, una buena educación, la que se recibe en casa, la que se recibe de los padres, en la escuela, pero buenas maneras, diferenciar del bien y el mal, que es el sentido común, pues eso que te llega, te va a llegar de una forma, si no tienes esa buena base, te van a influenciar rápidamente. Porque al fin y al cabo, eso que te llega, si tienes miedo o estás inseguro con lo que recibes y tus ideas no están claras, probablemente te influya y te crispes a su vez. ¿El miedo tiene entonces que ver con la crispación? Con la crispación, no sé. Cuando tenemos miedo, sí, cuando tenemos miedo la reacción es una cosa, reaccionas, pero el miedo es una cosa buena. Gracias al miedo sobrevivimos, claro. El miedo lo que anuncia son peligros. El problema es cuando el miedo está provocado. Miedo al diferente, miedo al emigrante, miedo al que te mira en odio, claro, al que no piensa como tú, miedo al que piensas que te va a quitar poder, porque yo creo que esa es la causa profunda del odio, cuando alguien piensa que él tiene derecho a eso y alguien le pone en peligro de perderlo. Por ejemplo, yo creo que el odio machista es ni más ni menos que si la mujer ocupa el lugar que debió ocupar siempre, pero claro, como la mujer no ha ocupado su lugar durante toda la historia, y todavía no, claro, si yo estoy aquí muy sentado y veo que alguien me puede quitar, me puede mover el asiento, le empiezo a odiar, porque no quiero. Yo creo que esa es la raíz profunda. Y como vivimos en una sociedad donde la democracia, es decir, el intento de que todo el mundo seamos igual, pues los privilegiados, que han sido siempre, y que el odio ha existido siempre, y a lo bestia, y si no, a que veáis las guerras, las últimas guerras mundiales en Europa, y todas las guerras que hay, o sea, el odio general, desde Abel y Caín. O sea, que no hay más ahora. No, ahora lo que hay, desde mi punto de vista, es que ahora hay más campanas, hay más altavoces, y hay menos miedo a mostrar eso. Victoria. Yo creo que el miedo es algo clave, es verdad, porque cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos atacados, ¿no? Y cuando nos sentimos atacados, cuando, por así decir, nuestro espacio vital, nuestro espacio de bienestar, de alguna manera se siente invadido, ¿no? Puede ser de una manera o de otra, porque al final cuando nos sentimos invadidos es porque hay algo diferente que nosotros no controlamos, ¿verdad? Que nos puede estar de alguna manera moviendo de donde nosotros pretendíamos estar en nuestra situación de bienestar, ¿no?
Por una parte ese miedo y por otra parte decía también Julio, ¿no?, que tenemos quizá menos miedo a manifestar. Y es verdad, y yo lo enganchaba un poquito con lo que decía Gabriela de las redes sociales. Sí. Son muy inmediatas y además yo no tengo a la persona enfrente. Como no la tengo, no le miro a los ojos. Al no mirarle a los ojos no sé el daño que le puedo estar haciendo. Yo veo una pantalla, no sé qué está haciendo esa persona a la cual yo en ese momento estoy atacando, porque... No, y eres anónimo, además. Y puedo ser anónimo. Lo tenía yo aquí, ¿no?, anotado. El anonimato claro, es claro. muy peligroso, ¿verdad? Es Porque ahí muy podemos cómodo. insultar y no... Claro. Claro, es muy peligroso. Como si no tuviera consecuencias, ¿verdad? Como si detrás de esa pantalla no hubiera una persona que es igual que yo, una persona que tiene la misma dignidad que tengo yo y que además tiene el mismo derecho a ser libre que tengo yo. Igual que yo tengo derecho a manifestarme, esa otra persona también, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el límite? Porque en las redes, por ejemplo, hay veces que hacemos o decimos cosas que no nos atreveríamos si estuviéramos frente a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de la libertad ahí? Claro, el problema es la libertad. Al final el problema es la libertad. Por eso las dictaduras engendran odio. Primero, las dictaduras están cercanas cuando el nivel de odio en una sociedad empieza a ser crítico. Y se nota. Es decir, ahora mismo los partidos de la extrema derecha están provocando odio, pero como sistema. No son individuos sueltos, no. Está preparado, es un programa de odio. Pero ¿quién tiene la culpa? Los extremismos de Sí, ambas ¿quién tiene la culpa? ideologías Sí. son siempre malos. No, pero te digo que ahora está extrema ascendiendo... izquierda, extrema derecha, está lo hemos claro. comentado. Es verdad que el discurso del odio político está asentándose como algo muy natural. Claro. Y es muy peligroso. Antes no se atrevían. Es casi El como si fuera enfrentamiento. cotidiano, ¿no? Claro. A mí, me vais a disculpar, pero yo siento un poco de vergüenza cuando veo esas discusiones que tienen en el Congreso, que tienen... porque al final creo que eso lo que acaba generando es como un reflejo, ¿no?, de esa crispación que hay a nivel social, que una línea Sobre otra todo línea cuando hay son, como una división, ¿no? Perdón, cuando son discusiones que dialécticamente no ofrecen nada y no son positivas, sino que son no enfrentamientos hasta personales que no construyen Casi nada. siempre se reducen a lo personal cuando no tienes nada que argumentar. Pero desde de mi peso. punto de vista lo más peligroso es que una estructura, un partido político, una religión, un Estado, programe el discurso del odio y genere odio en la sociedad. Porque decía Victoria ahora que en el Parlamento recoge, como si recogiera el Parlamento reflejo, ¿no?, lo que hay en la sociedad. Yo creo que es al revés. Yo creo que en el Parlamento muchas veces se está potenciando el odio. De modo que tú vas por la calle, en un bar, estás tranquilamente, o aquí, y la gente es mucho más normal. Hombre, no se uno está se insultando retroalimenta permanentemente. de lo que le funciona. No se está insultando permanentemente, o ninguneando, o diciendo tú eres un ilegal, tú eres un ocupa. Bueno, En la calle normal no existe eso normalmente, quiero decir. Yo creo se que oyen muchas cosas en la calle. Claro, pero es reflejo muchas veces del espejo que te ponen en los mítines políticos, en los debates. Pero mucha gente no ve los mítines, ni ve las sesiones del Congreso, ni ve ni siquiera los resúmenes. ¿Seguro? Yo quería que, segurísimo, ven otras cosas. Yo quería que Victoria terminara un poco ese concepto que estabas mencionando del Parlamento, porque te he cortado yo y perdona. Porque, No, al hilo un poquito también de lo que estábamos ahora diciendo, ¿no? Decía Julio que a lo mejor en la calle no se refleja tanto. Yo creo que al final la clave también está en qué es lo que tenemos alrededor, ¿no? Porque yo puedo tener al lado una persona que sé que políticamente es diferente, sé que puedo tener al lado otra persona que sé que religiosamente es diferente, y puedo respetar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque puedo ser capaz de ver que la otra persona es igual de valiosa que yo, que tiene todo el derecho del mundo y que no me está invadiendo por pensar diferente, que creo que ahí quizás sea la clave del por qué salta el discurso del odio. O sea, el otro, el diferente, el que yo creo que, pues no sé, tiene unas ideas, entre comillas, que pueden ser erróneas o que a lo mejor a mí me pueden, entre comillas, atacar porque yo pienso diferente,
no sé cómo deciros, el aprender a respetar, a dialogar, a escuchar, a entender al otro como positivo, la diferencia como positiva, creo que podría frenar, ¿no?, ese discurso del odio. Sin embargo, quizá no pase tanto eso, porque al final como que nos aferramos a lo nuestro y defendemos a... Es que si te dicen inmediatamente, es que estás hiriendo mis sentimientos porque estés haciendo una crítica a una idea, o a una creencia, o una tradición, pero ¿cómo vas a estar? Dice, estás hiriendo mis sentimientos. Pues no, atacar, vamos, criticar una idea no porque tú tengas esa idea te estoy atacando a ti. Yo no digo que esa idea, que tú seas ridículo, no, yo digo que esta idea me parece ridícula, la idea, no la persona. Yo creo que si no se distingue entre persona y lo que piensa uno... de la educación o de la formación, de la cultura de la persona, que también tiene mucho que ver, yo creo. Sí, al hilo de esto surge otra cuestión. ¿Qué es lo fácil y lo difícil? Normalmente, ¿quién está peor considerado o mejor considerado? ¿El que viene a dialogar, a que busquemos comprensión entre todos, o el que llega a dar 4 gritos y dice, no, yo soy el más valiente porque soy intransigente y sé decirle las cosas a la cara al otro, y todos, porque se promueve esa actitud de admirar al valiente, al impulsivo, que acaba a lo mejor siendo agresivo, pero ¿quién inventó? El que hace el esfuerzo de mantenerse sereno, claro, de no criticado ser agresivo, ¿sabes qué palabras ¡ay, inventó, qué débil! No sabe. ¿Quién inventó la palabra buenismo? Que esa es muy cercana. ¿Quién la inventó en España, la palabra buenismo? ¿Quién la repite permanentemente? ¿Quién? ¿Inventó o repite? Pues está claro, ¿quién? Venga. Toda la derecha, sin parar. Es que es un buenismo. A Zapatero le hartaban de buenismo, el que pacta es un buenismo. Yo creo que es un adjetivo que usan todos bastante. No. El buenismo está muy claro, muy claro. Está muy bien definido el ser buenismo. Por ejemplo, hablas bien, dices, no, los inmigrantes tienen que tener los mismos derechos y tienen que tener casa. ¿Cómo es posible que alguien esté viviendo en España? Bueno, pero eso no es buenismo. El buenismo es cuando ya es un porque poco meloso, ¿no? No. Buenismo es porque dice, bueno, pues llévatelos a tu casa. Si estás tan a favor de que los inmigrantes sean españoles, pues llévatelos a tu casa. Que no hay que ser buenismo, que no hay que ser buenista. Ese es el problema. Y eso está criticado en España. Bueno, volvamos... Hay que ser violento, hay que ser... decir, no, español es español, y blanco es blanco, y España es como es, desde siempre. Como que España no es nada. España somos lo que somos los españoles. Volvamos a ese discurso del odio, a ese libro muy interesante de André Guzmán, sí. Y a mí me llamó mucho la atención eso de que ya no se basa en las categorías la vida, sino que sobrevivir es sobrevivir al odio. ¿Quién sobrevive al odio ahora mismo? Claro, no sé, llevamos... Hombre, los inmigrantes sobreviven al odio, está claro. Los negros sobreviven a todo. Los negros sobreviven al odio. Sí. Los pobres, sobre todo los pobres, sobreviven al odio. Los pobres son los más odiados. Un negro o un deportista, aunque le abucheen un poco a Vinicius, ¿no? Bueno, ahora en el fútbol está la cosa un poco compleja. Bueno, pero claro, es que el fútbol es el fútbol. Claro, no, pero bueno. Sí. Pero es que si eres pobre, no te alquila nadie un piso, bueno, ni loco, ¿no? Los ricos siempre se salvan, ¿no? Pero los que son forasteros, los que no son... El problema está, Vicky lo ha planteado, si todos somos iguales, si todos somos hermanos, si todos somos terrícolas, vivimos en el mismo planeta, no tendría que haber fronteras, y ya dice, el buenismo. No tenía que haber fronteras. Vamos a terminar este primer bloque de tertulia con Vicky, ya que la has mencionado. ¿Vale? Yo estaba reflexionando un poquito sobre esa frase que has comentado de sobrevivir al odio, ¿no?
Creo que no tenemos que irnos a lo mejor tan lejos, irnos al inmigrante, porque quien más, quien menos está sobreviviendo a situaciones también de odio en diferentes circunstancias. Ahora mismo hay muchísima competitividad, por ejemplo, en los trabajos. Vamos a lo mejor a algún sitio a que nos atiendan y nos responden mal solo porque a lo mejor nos han juzgado. Situaciones, por ejemplo, a nivel educativo, que antes hablábamos de educación. ¿Cómo aprenden los niños ese discurso del odio? Porque lo están viendo, ¿no? Porque de alguna manera nosotros enseñamos mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. A lo mejor podemos hablar muy bien, ¿verdad? Y luego de repente estar efectivamente, ¿no? Entonces, la supervivencia al odio me parece algo súper complejo porque estamos sometidos como a muchas situaciones de presión que nos hacen de alguna manera reaccionar frente a un, entre comillas, ataque o algo que percibimos como tal, y a lo mejor nuestras reacciones no son todo lo positivas que deberían ser, ¿no? Es la competitividad. Vamos a hacer... La competitividad es otro gravísimo problema. Pues nos quedamos con ese concepto de la competitividad, lo retomamos ahí si os parece, porque tenemos que hacer una pausa para los anuncios. Serénense, nosotros vamos a comernos una torrija y ahora seguimos. Y en esta pausita de los anuncios, aquí hemos seguido charlando con la boca llena de torrijas que ha hecho Gabriela Torregrosa, hemos de decir, a la que le agradecemos mucho las torrijas y que esté aquí. Bueno, estamos hablando, para quienes se incorporen ahora, ya es la recta final de 8 Magazine Ávila, en este martes 9 de abril, estamos hablando del discurso del odio. Y no hemos definido lo que es el odio o qué entendemos por odio cada uno de nosotros, pero Julio se quedaba con el tema de la competitividad como causante a lo mejor de más odio, no sé. Es que claro, ¿en qué consiste la competitividad? Que nos han vendido que tenemos que estar compitiendo siempre, en vez de colaborando, compitiendo con otro, con lo cual el otro es mi enemigo, mi adversario, el que me puede quitar el puesto. Y ese puesto le quiero yo. Y eso puede generar aversión. No, y entonces al final eso crea envidias y odio, seguramente. Pero es que algunos piensan que la tierra es suya, que siempre fue así. Y por eso cuando el poder del hombre se ve de alguna manera problematizado por el poder de la mujer, siempre hay odio. Pero si somos minúsculos en este planeta, sí. Bueno, y ya no te digo nada en las galaxias. Que creo que eso es una clave muy somos importante. Nada y estamos de paso. Sí, nos creemos que somos mucho y entonces nos creemos también con derecho a pisar al otro, ¿no? A ser competitivo, a conservar mi puesto, mi espacio, y realmente creo que, número uno, nos hace falta una mirada contemplativa de lo que somos verdaderamente nosotros, que si hay una verdad en este mundo es que todos nos vamos a morir, que un día estamos y otro día no. O sea, somos súper frágiles, la vida humana es súper frágil, pero a la vez de esa fragilidad es un misterio increíble, porque es algo tan valioso y tan bonito. Entonces creo que lo primero es descubrir lo que somos nada, y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Que es enorme, porque cada vida es increíblemente maravillosa, claro, ¿no? Pero ¿cuántas vidas se truncan? Ahí viene el odio. ¿Cuántas vidas se truncan por el poder excesivo de unos pocos? Ahí está la clave. Es que el odio va contra eso. Y al final terminamos con que el problema es de justicia, es de desigualdad. ¿Cómo no va a odiar el que se cae de no comer? Es que es muy difícil no odiar al que sale en los medios con un yate. Pero eso es como aquello de vinieron a por los que eran protestantes y no hice nada porque yo no era protestante, vinieron a, no quiero enumerar, pero bueno, los comunistas, clases sociales, los géneros, ideologías, y al final vinieron a por mí y no había nadie para ayudarme, para echarme una mano. Esa introspección que deberíamos hacer es todo lo contrario, en la actualidad es inmediatez, redes sociales muy potentes, que no me dan tiempo a pensar y que me animan a no pensar y a actuar bajo la impunidad que me da el anonimato o no, incluso siendo con nombre y apellidos, interactuando, sabiendo que está más o menos legislado, que no me va a llevar a ningún lado
que no tiene graves consecuencias lo que voy a hacer, como mucho alguna advertencia. ¿Pero qué potencian y las poco redes más. sociales? ¿Qué potencia? ¿Y quién lo potencia? Lo potencian todos. ¿Todos? Todos los que les convenga, Hombre, por es supuesto. muy fácil insultar Es y muy además fácil te, insultar. te escudas en una no presencia. Pero claro, si yo estoy haciendo una propaganda de una falsa libertad, que libertad es hacer lo que quieras, decir lo que quieras, porque tú eres libre, hasta de conducir borracho. Si se está potenciando eso, si se está potenciando eso en las redes sociales, ¿qué sistema económico potencia? Las redes sociales. Un sistema capitalista salvaje. Claro. Sálvese el que pueda. Sí. El que más tiene, más dice. Y el que más Sí. pueda insultar y el que mejores abogados tenga, que insulte todo lo que quiera. ¿Os atreveríais a definir el odio? ¿Qué es para vosotros el odio, Gabriela? Es que es difícil, ¿eh? Pues yo creo que es tener una animadversión fuerte hacia pues, grupos, personas, depende de cada individuo. Puede ser odio a una persona en concreto, puede ser a un grupo social, a cualquier tipo de ideología, a un ambiente. Julio. Es difícil, de verdad. Es muy difícil. Pero vamos, yo creo que el odio consiste en que no quieres que alguien exista y lo machacas. Vicky. Yo creo que la clave, no sé si voy a poder definirlo, ¿no? Pero creo que la clave está en la intención. Porque realmente cuando tú dices algo y haces daño a otro, pero entre comillas, ha sido sin querer, tú no buscabas hacerle daño, creo que ahí no hay discurso del odio. Sin embargo, cuando yo tengo la intención de ir a por ti, machacarte, tiene que haber una intención de humillar, de hacer daño a esa otra persona. De que no vales. Sí, no, pero lo que dice Victoria es, de que no vales. Es muy interesante porque es verdad, ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la clave. El querer hacer daño. Sí, la Pero intencionalidad. ¿cómo se sabe si se quiere hacer daño o no? Pues porque eso es una si cuestión solo vale interior. lo mío, Nadie lo sabe nada más que el que lo hace. Claro, el que lo hace Tienen que es el ser lo los sabe. hechos. Claro. Los hechos, las consecuencias. En los 3 minutos o por ahí que nos quedan, ¿podría tener que ver esa intolerancia, la frustración que ahora parece que prolifera cada vez más en los estadios más tempranos, entre los más pequeños, por ese proteccionismo, ese ahí lo quiero, tómalo, tal? Si no hay límites, si no te enseñan cómo y es la vida, frustración, entonces a lo mejor que la vida es más bien aprendido. frustración que éxito día a día. Si no te lo enseñan nunca te dicen que no hagas esto, no hagas lo otro, pues lógicamente la frustración no existe, por tanto no existe la tolerancia, no existe la paciencia, la aceptación y mucho menos la del otro. Es solo lo que yo quiera y lo demás no existe y como pretenda existir me lo cargo. Yo es que creo que lo importante es reconocer que todos somos iguales. Es decir, que eso sería en los niños tienen que ver, no decirlo, que es que los discursos no sirven, porque si yo les digo en la escuela, digo que lo importante es la solidaridad, el compañerismo, el ayudar y no sé qué. Te dicen buenista. No solamente eso, sino que luego te valoran si sacas la mejor nota, claro, individualmente. Pues los niños dicen, estos adultos son unos hipócritas, porque dicen una cosa y hacen la contraria. Por lo tanto, la base, si tú piensas que lo tuyo es tuyo y además es tuyo y no lo puedes repartir, pues es muy difícil no odiar, ¿no? Vamos a escuchar a Victoria, después Gabriela y aquí finalizamos. Eso que dice Julio enlazaba con lo que tú comentabas antes. Nos quedamos con los actos mucho más que con las palabras, ¿no? Creo que tú lo decías. Sí, claro. Lo decíamos antes y además creo que enlaza muy bien con este tema de la tolerancia, la frustración, ¿no? Nosotros quizá, y ahora menos, ¿no?, la inmediatez de todo lo que tenemos, lo que podemos conseguir y demás, hace que cuando no conseguimos algo sintamos envidia del que lo tiene, ¿no? Y esa envidia genera esa actitud negativa frente al otro, ¿no? Claro, si nosotros, termina en odio. Si nosotros no nos autoexigimos esa tolerancia a la frustración y no se la enseñamos también a los más pequeños, ¿qué pasa? Que crecen pensando que todo es mío
soy libre de hacer lo que quiera y a mí que nadie me lleve la contraria, porque si no me frustro, no puedo con ello, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola. Terminamos con Gabriela. Venga, un pensamiento positivo para finalizar esta tertulia, que era un poco así, pues pensando en lo más negativo del ser humano, que no está mal que reflexionemos sobre ello, ¿verdad? Sí, pues vuelvo a lo que dije al principio, es tener una cierta conciencia moral de lo que está bien, de lo que está mal, cada uno, aprenderlo lo mejor que pueda y cuanto antes para que le vaya bien en la vida, porque la vida es más bien frustración casi siempre y nos hace crecer, es necesaria esa frustración. Pues venga, la última palabra. Sí, no, la última palabra. La el última, odio es de poca inteligencia. O sea, quien odia es muy poco inteligente, porque el odio perjudica igual que la envidia, sobre todo al que lo tiene, no al que lo recibe. Sí, cierto, que tampoco disfruta el que siente No, odio, ¿eh? No. En absoluto. Sufre mucho más. Sí. El que lleva. Pues así nos despedimos, si os parece. Victoria Lamas, Julio Collado, Gabriela Torregrosa, muchas gracias por estar aquí. Es siempre un placer hablar con vosotros de cualquier asunto. Gracias, a ustedes. Gracias. A ustedes también les damos las gracias porque hayan estado ahí hasta el final de nuestro programa. Mañana tenemos una nueva cita, ¿eh? Mañana, 10 de abril ya. Estaremos además con una temperatura más agradable incluso y compartiremos con ustedes otro tiempo de televisión. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós.